Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo podcast Elegidos con propósito, diseñado para que juntos escudriñemos las escrituras. Y lo más importante, antes de enseñar o leer la palabra, debemos de presentarnos delante de nuestro amado Señor para que sea Él el que guíe nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, con reverencia, a ti te damos gloria, Señor, y que seas tú, Padre Santo, guiando cada palabra que salga de nuestra boca. Que cada persona que esté escuchando o viendo este programa sea bendecida, Padre Santo, y que tu palabra sea marcada en su corazón y lo más importante, que sea usted dándole un encuentro a cada uno. En el nombre de tu Hijo Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano Lorenzo, Grayly, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo nació el nombre de Elegidos con Propósitos? elegidos con propósito, nació un día martes. Porque en nuestra iglesia, nuestro pastor Cortés nos ha discipulado, y una noche del día martes él estaba predicando y de su enseñanza salió elegidos y me marcó ese día. Era elegidos y escogidos. Pero al siguiente martes, no específicamente el siguiente, ¿verdad? Pero el otro martes de estudio salió el segundo nombre, que era con propósito. Entonces yo deducí que elegidos con propósito se llamaría el podcast, y es lo que recibí, sentí, percibí Amén, por, por medio de nuestro Santo Señor, ¿verdad? amén, amén. Y cuando hablamos de elegidos con propósitos, podemos ver, eh, por ejemplo, en la vida del rey David, cuando Dios llama al rey David, lo elige, Dios que es quien elige al rey David. A pesar de que tenía varios hermanos, David era el más pequeño entre sus hermanos, pero Dios específicamente, como le dice al profeta Samuel, que él no ve lo exterior del hombre, sino él ve lo interior que hay en el hombre. Entonces, Dios es quien elige al rey David, es el quien lo eligió y lo ungió para ser su rey en Israel. Entonces, como podemos ver, él fue elegido y fue llamado con propósito para ser el nuevo rey, ya que Saúl había desobedecido a la voz de Dios. Y por consecuencia de la desobediencia, Dios lo desechó de su reinado. Santo. Entonces podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Eso también aplica en nuestras vidas cuando Dios quiere darnos direcciones y nosotros no escuchamos a la voz de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones y esas decisiones traen consecuencias, tal vez no en ese instante, pero conforme pasando el tiempo trae consecuencias a nuestras vidas y no solo específicamente para nosotros, sino que también para nuestra generación, para los que vienen, para nuestros descendientes después de Mm. nosotros. Entonces tenemos que ver más allá, no solo en nosotros, sino en en nuestros hijos que van a venir. Eh, por ejemplo, el rey Saúl lo desechó Dios, fue con Dios, Dios lo desechó y llama al rey David y lo unge como su nuevo rey de Israel. Recordemos que el rey David viene de la tribu de Judá. Eh, el rey David era quien pastoreaba las ovejas. Dice su palabra que él estaba pastoreando cuando el profeta Samuel llega y él llega a la casa de Isaí, no se encontraba el rey David. ¿Sabes por qué no se encontraba? Porque eh, cuando Dios elige a alguien, cuando Dios llama a alguien,
específicamente ese alguien siempre está trabajando. Y eso no es específico, no es específico que tú vas a estar al frente, sino que Dios te forma detrás, donde la gente no te ve, donde para muchos tú eres el olvidado, tú no tienes nada. Específicamente Dios se fija en aquellos que para el mundo no son capaces de estar a la altura de los demás. Porque, por ejemplo, Eliab dice que era robusto, era un guerrero, tenía el tamaño, tenía el porte para ser rey. Entonces, pero Dios se fija en el corazón de la persona y no en el cuerpo físico. ¿Quieres comentar algo sobre eso, Hailey? No, está muy bien explicado sobre el rey David y entendemos que lamentablemente, ¿verdad? Que Saúl eh, prefirió agradar a los hombres y también la impaciencia de él, ¿verdad? No, el no poder esperar lo llevó a ser desechado por Dios, ¿verdad? Y para nosotros los cristianos sabemos que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Y lo aprendemos cuando llegamos a Él. Entonces, sí, tiene mucho que ver, ¿verdad? Amén, amén. Y elegidos con propósito, ¿qué piensas? ¿Cuál crees tú que Dios escoge? ¿Tú crees que Dios elige a cualquier persona? Para muchos, cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno tiene tipos de comentarios. Por ejemplo, hay una pregunta que hace poco surgió y dice, ¿será que Dios tiene favoritismos? Mm, Entonces, vuelvo y repito, que cada uno tiene una perspectiva diferente, pero yo en mi perspectiva, en mi comentario, su palabra dice que para Dios no tiene favoritos, no tiene favoritos, simplemente de que Dios llama a lo vil y menospreciado, a los que la gente desecha, porque incluso eh, cuando Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón. Entonces Pablo varias veces le dice al Señor que le quitara el aguijón que tenía. Pero ¿sabes lo que me impacta? Que Dios le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. amén. En el mundo espiritual es muy diferente las cosas, muy diferente las perspectivas, porque eh, cuando tú eres débil, Dios te fortalece. Tal vez puede sonar demasiado como quien dice, esto está fuera de lo común, pero en tu Fuera de débil, lo normal. el apóstol Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor. Yo te voy a decir algo en esta hora de parte de Dios. Tal vez tú estás diciendo ahora, Señor, ya no aguanto más este proceso, ya no aguanto más, quítame este desierto. Yo te voy a decir, el desierto es algo que realmente te está formando. En el desierto vas a ver la mano de Dios, en el desierto vas a ver la provisión de Dios, en el desierto es donde vas a sacar el examen. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto Moisés golpea una roca y de la roca sale agua. En el desierto, Agar encuentra el pozo que el ángel le muestra en el desierto. El desierto tiene que surgir para que seas procesado y de allí tú sales con tu testimonio para muchos que dicen, yo creo no poder resistir esto. Y llegas tú y le dices, tranquilo, si lo haces humanamente, no vas a poder humanamente, pero con la ayuda de Dios vas a salir, no importa cuál sea tu situación en la que estás pasando, sea económico, sea enfermedad, o sea, el carro se te dañó, porque para el ser humano cualquier prueba es demasiado duro.
pero para Dios no hay nada imposible. Así que en esta hora, dile al Señor, Señor, está bien, gracias por el proceso. No me quites el desierto, ayúdame a pasar el desierto, porque si tú no pasas ese desierto, no viene la revelación de Dios a otro nivel donde Dios te quiere llevar. Siempre vas a estar ahí, no vas a pasar a otro nivel, pero cuando tú le dices a Dios, Dios, ayúdame, yo lo entendí, yo primero le decía al Señor, Señor, quítame de este desierto, sácame de este desierto, ya no aguanto más. Pero entendí en el transcurso de la vida que en el desierto voy a ver la mano de Dios obrando a mi favor, que en el desierto se me va a revelar solamente Dios, porque en el desierto muchos te abandonan, en el desierto para muchos es algo vacío, es arenoso, pero ahí es donde Dios se glorifica en tu desierto. ¿Qué dijo Ok. Jesús cuando Jesús vino y le dice a los fariseos, ¿quiénes creen que quieren sanidad? ¿Los que están enfermos o los que están sanos? Y literalmente los que necesitan de médicos son los enfermos. Los que están sanos no necesitan de sanidad. Por eso Jesús a, vino a liberar, vino a liberar a aquellos que estaban en cautividad. Vino Jesús a sanar, a los quebrantados de corazón, a liberar. Entonces Jesús vino a sanar. Amén. Santo, aleluya. Gloria a Así Dios. mismo es. Y también el Señor Jesús es el Hijo de nuestro amado Dios, ¿verdad? Envió a su Hijo porque dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todos los que en Él crean no se pierdan y tengan vida eterna. Pero incluso el Hijo de Dios necesitó a 12 personas. El Hijo del Señor eligió a 12 personas. Y lo podemos confirmar en Juan 5:16. Yo lo apunté aquí para más rápido. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Imagínate que aún el Señor que nos elige nos da una recompensa también, que nos dará todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Lo que me impacta mucho lo que dijo nuestro hermano Lorenzo es de que dice también la palabra, obviamente, que Él llama a lo vil y a lo menospreciado, ¿verdad? Porque Dios no ve lo que ve el hombre. Entonces, Jesucristo llamó a 12 discípulos. Y como dijo mi pastora este domingo pasado, son discípulos que para los hombres pues eran despreciables, personas malas, inimaginables, que no pueden ser llamadas dignas, ¿verdad? Por su reputación o por, qué sé yo, ¿verdad? Llamó a alguien que me impactó mucho como lo pienso yo, como dijo Lorenzo, tenemos un pensamiento diferente. Mateo, cobrador de impuestos, que se unió a los romanos, ¿verdad? Tal vez era alguien que tenía una universidad como hoy en día y le favoreció trabajar con los romanos, tal vez por la paga, tal vez por una mejor vida. Y, y para el pueblo de Israel eso era como una ofensa, darle la espalda a su propio pueblo. Qué sé yo qué hizo Mateo, pero era de muy mala reputación. Pero sin embargo, el Señor lo vio y le dijo, sígueme. El Señor lo eligió. Y como dijo nuestro hermano, tú no estás viendo y tú dices, tal vez tienes una mala reputación por algún error que cometiste que el hombre tal vez no lo perdona, pero hay alguien que sí perdona, hay alguien que entregó su vida por ti porque nos ha elegido con un propósito.
Y el propósito es, dice su palabra, ir y predicar el evangelio. Y a través del Señor Jesucristo damos testimonio de Él. En lo personal, yo buscaba esto por mucho tiempo y lo creí imposible, pero el Señor fue bueno y me eligió. Y tú también puedes ser elegido por Él. Pero ¿qué es lo que Él nos pide a cambio? Nuestro corazón. Porque sería decir, como decimos típicamente, ¿no? Como trueque, ¿no? Pero no es así. Porque el Señor sabe qué es bueno para nosotros. Él sabe el caminar que debemos tomar para evitar, como dijo nuestro hermano Lorenzo al principio, evitar malas decisiones que nos conllevan a maldiciones, a problemas, a llevarnos a lugares indeseables. Entonces, el Señor nos pide nuestro corazón a cambio porque Él lo va a cuidar mejor que nosotros. Él es el creador de Él, ¿verdad? Y así como a Mateo hay muchos, podemos hablar muchos elegidos en la Biblia, como Moisés, como lo estaba mencionando nuestro hermano David. ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas. Y saben que David era muy maltratado por sus hermanos. ¿Sí, es verdad? Y David no creo que pensara, yo voy a ser el elegido, yo voy a ser el rey. No creo que pensaba eso. Él andaba pastoreando sus ovejitas, ¿no? Andaba pastoreando sus ovejitas. Pero había algo diferente en él, que era, yo diría que era muy valiente. Y la Biblia lo narra también cuando venció a un león, al oso, y aún su padre lo mandó a dejarle comida, creo que fue, ¿no? A sus hermanos, porque estaban en la batalla, estaban en guerra, se podría decir, y el papá lo mandó como comúnmente lo hacían en tiempos atrás, ¿no? Llévele comida a tus hermanos. Hoy lo hacemos a través de una aplicación de Uber. Pero sin embargo viene un ser humano a dejarnos una comida. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero en ese tiempo, pues el papá de David, del rey David, lo mandó a dejar comida a sus hermanos. Y para su sorpresa, todos tenían miedo de vencer a un gigante. Más o menos no sé cuántos años tendría David en ese tiempo, no soy experta investigando edades, pero creo que era un jovencito todavía. Entonces, tú te imaginarás ese montón de hombres con escudos, con espadas y demasiados hombres, porque no eran 100, eran bastantes. Y un niño tuvo esa valentía, ese entusiasmo de defender a su pueblo, de decir, yo puedo, y yo creo que eso fue lo que el Señor vio en David, ¿no? Ese que no tengo miedo, porque mi Dios está conmigo. Amén, amén. Y para aquellos que no conocen la historia de David, este jovencito venció a un gigante, no sé de cuántos metros, y aunque la gente no lo crea, lo venció. Tal vez ni siquiera fue la onda, sino su fe que puso en que Dios lo iba a ayudar a través del ondazo que le metió. Y así como David, fueron elegidos muchos. ¿Algo que quieras agregar? Sí, algo que me impacta es que el rey David ya había sido ungido antes de ir a la batalla, a enfrentarse con este filisteo llamado Goliat. Entonces, como dice mi hermana Grely, cuando él va como un día normal a dejar comida a sus hermanos, pero sin embargo él ya había sido ungido. Y él ya había sido ungido como el nuevo rey de Israel. ¿Hoy había sido ungido? Ya había sido ungido. Oh, wow, me salté eso.
Así se va aprendiendo ya sí había porque sido ungido. El profeta Samuel lo había ungido ya como el nuevo rey de Israel, pero sin embargo a David no se le subió el ego, no se le subió el orgullo, porque esto pasa en la vida actual, lo podemos ver. Parece que el Antiguo Testamento como que ya pasó, pero realmente si tú te enfocas y ves eso, eso aplica para nuestras vidas también en el tiempo que estamos viviendo, que podemos ver la caída también de Lucifer, que a muchos le llaman el diablo, Satanás, que dice la palabra de Dios, la Biblia, que se enalteció en su corazón, se enalteció, se orgulleció, quería ser como Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, vemos al rey David, que él ya había sido ungido como un nuevo rey, a pesar de que Saúl todavía era el rey, pero él no se enalteció y no dijo, oh, yo soy el nuevo rey. Incluso después de ser ungido, siguió con su tarea, con su trabajo diario, seguir pastoreando ovejas. Entonces, él como un día común va a dejarle comida a sus hermanos y escucha a lo lejos gritar a este filisteo llamado Goliat, diciendo, denme a un hombre. Dice la palabra que estaba 40 días y 40 noches humillando al pueblo de Israel, se podría decir, porque nadie tenía el valor de enfrentar a Goliat, a pesar de que Saúl era el rey, pero nadie quería enfrentar a Goliat. Y va David y escucha eso, escucha que están diciendo, denme a un hombre. Y dice su palabra que dice que decían que el que ganaba la batalla iban a ser esclavos. Si el pueblo de Israel perdía, iban a ser esclavos de los filisteos. Sin embargo, David va y escucha eso. Y David se enoja. David se enoja y le entra el celo de Dios, porque dice, ¿cómo es posible que él está diciendo eso contra el Dios de Israel? Este incircunciso. Y era un jovencito, pero sin embargo Dios ya lo había preparado antes de tiempo. Antes de tú ir a un lugar, antes de ir, Dios te prepara, te equipa. Entonces, él ya había sido entrenado en lo secreto. En lo secreto es donde está, es donde viene la revelación de Dios. En lo secreto, dice su palabra, entra en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces vemos cómo David entra en coraje, porque está desafiando no al pueblo de Israel, sino al Dios de Israel, que es nuestro Dios Jehová. Y entonces cuando nosotros vemos esa perspectiva, que la guerra no es contra nosotros, quien se levanta contra ti no se levanta contra ti, sino que se levanta contra Dios. Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, todo mal comentario, todo lo que viene a tu vida, tal vez estás aprendiendo a caminar en los caminos de Dios. Es como un bebé. Cuando empieza a dar sus primeros pasos se cae. Tal vez un mal comentario te hiere y te sientes mal, pero al debido tiempo tú alcanzas una madurez espiritual. En la búsqueda con Dios, Dios te empieza a revelar, te empieza a fortalecer y ya no te va a afectar todo mal comentario, todo lo que vengan a decir de ti. Entonces, el entrenamiento es en lo secreto. David ya había vencido en lo secreto. Entonces, cuando viene a ver a este filisteo, era un hombre. Él había peleado con un león y con un oso. Un león se come a una persona. Tú ves un león en la vida actual y dices, literal, se lo come. Pero entonces, cuando voy a resumir esto, David y Goliat luchan, ¿verdad? Pero antes de llegar, de hablar con el rey Saúl, se pone enfrente su hermano Eliab y le dice, ¿a qué vienes? ¿Y por qué no sigues con tu trabajo? Y dice David, vengo a dejarles comida. Normal, ¿verdad? Pero él quería enfrentar al rey, a este Goliat, pero incluso sus hermanos no querían dejarlo pelear. Ellos no peleaban y no querían dejarlo pelear.
Entonces va a haber oposición tal vez en nuestra vida, pero sin embargo, cuando tú eres elegido por Dios, cuando tú eres el elegido Con propósito. con propósito, todo eso que se levantó Goliat era porque había un propósito, porque iba a ser exaltado el rey David, iba a entrar a una nueva etapa. Sin Goliat, David no hubiera llegado a ese nivel, pero Dios tiene que usar a veces estrategias para que tú, hablamos sobre el desierto. Digamos que pongámoslo un ejemplo, que para el pueblo de Israel era un desierto lo que estaba viviendo en ese momento. Era un desierto porque no podían enfrentar, no podían pasar de ese desierto. Pero llega David. David fue elegido con propósito. Para David el desierto era lo bueno porque del desierto él iba a sacar lo bueno que Dios había depositado en él. Amén. Algo muy bonito, de David es que el propio Señor lo halaga, ¿no? Wow, sí, sí, eso es El verdad. propio Señor lo halaga a David porque dice que es conforme al corazón de Dios. Imagínate que un ser humano llegue a alcanzar eso también, ser conforme al corazón de Dios. Y algo muy impactante también de David es de que siempre fue leal a pesar de la persecución, como lo que estaba diciendo nuestro hermano, de que cuando ya el Señor está contigo, nada malo te afecta, sin embargo sigue siendo leal porque el rey Saúl lo empezó a perseguir Wow. porque el rey Saúl sabía que su reemplazo era el rey David. Y algo que me imagino yo que le enojaba mucho a Saúl era la alabanza aquel que dice que Saúl mató a 1000 Y y, David a sus 10,000. y David a sus 10,000. Pero sin embargo, como dice nuestro hermano Lorenzo, David no se enaltecía. Siempre le fue leal a Saúl hasta que murió. Y yo lo estoy, ¿cómo es? Resumiendo Sí, demasiado poco, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios para ir y escudriñar esas perlas y conocer sobre la vida de David, que realmente es impactante. es impactante la vida del rey David, que incluso la palabra de Dios relata que David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero sin embargo dijo David, no tocaré al ungido de Jehová. Tanto. Así que aplica eso en nuestra vida. No te levantes contra un ungido, que es un elegido que Dios ha puesto. No te levantes contra un ungido, porque no te levantas contra él, sino que te levantas contra Dios. Y les voy a leer aquí un versículo ahorita que mencionó eso. Y imagínense, esta no tiene nada que ver de lo del tema, ¿verdad? Porque también no podemos ir contra lo que el Espíritu está hablando, ¿verdad? Y esta vasija está desbordando. Entonces, algo que estaba diciendo él para que vean que la palabra lo confirma. En Romanos 12:14 dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que les bendiga. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y si nos damos cuenta, David está en el Antiguo Testamento. Y él, sin embargo, como dice Lorenzo, no mató a Saúl a pesar de todo lo que le hacía a Saúl, ¿verdad? Siempre le fue fiel hasta que él murió. ¿Y cómo se dice? Y tomó y querían incluso usurpar su reinado después que Saúl murió. Y sin embargo, David obtuvo, porque cuando eres elegido por Dios, aunque como dice aquí, te quieran dañar o poner en contra de ti, lo que es tuyo y tu recompensa está ahí. Sea como sea, tu recompensa va a llegar. Amén, amén. Y recuerden, como hablamos al principio, todos tenemos una perspectiva diferente, varios comentarios diferentes, pero sin embargo todo se resume en esto.
Y por favor, si gustan, pueden ir a la palabra, estudiar la palabra también y compartirnos, comentar y ayudarnos también a nosotros que estamos aprendiendo. Y todo se resume en la salvación. Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por Aleluya. medio de Jesucristo adquirimos la vida eterna. Él es el Cordero inmolado, el que murió por nuestros pecados en la cruz. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Así que en eso se resume todo en la salvación, por medio de Jesucristo. Aleluya. Nos despedimos, nos vemos en un nuevo episodio. Es un gusto compartir con ustedes. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga.